para que tengamos un registro de la presentación, de la introducción para ustedes. Buen día, una vez más, me llamo Luis Bahinsky, es un gusto estar en contacto con ustedes. Soy responsable desde Elsevier Brasil por el apoyo a los clientes que suscriben a nuestros recursos de información para las ingenierías, y hoy día, con gusto, les ofreceré una charla para el recurso que se llama Novel, que es un recurso de información aplicada para las ingenierías y tecnologías. Entonces, ese recurso se encuentra disponible para el acceso de todos desde la URP. Bueno, encontrarán el recurso haciendo su login en la, no me acuerdo exactamente, en la intranet. Podrán acceder a ese y otros recursos de la biblioteca dándole un clic en intranet, haciendo su login con las credenciales de la URP. Desde ahí podrán buscar el contenido o los recursos de información y acceder a toda la información, y en especial a esa información de Novel, que les ofrece información aplicada. Entonces, en ese momento, lo que quisiera compartir con ustedes es simplemente la presentación que tengo con ustedes, que será compartida con ustedes. Es una introducción al recurso. ¿Qué es Novel? Entonces, Novel es un recurso de información y se encuentra disponible para ustedes a través de Internet. Entonces, Novel es ofrecido por Elsevier. Elsevier es una de las principales o más tradicionales editoras de información científica, que les ofrece información para las ciencias de la salud, y en los últimos 30 años ha tratado de desarrollar recursos que ofrecen más que simplemente el texto completo, y sí avanzan con el contenido complementario que se encuentra en los documentos, en la documentación científica, pero muchas veces no está disponible para el uso inmediato. Entonces les presentaré, introduciré a ese recurso Novel. Y Novel, ¿para qué está? De inicio, a principio, ustedes tienen un reto que es de seleccionar la herramienta o la fuente de información que les apoyará en sus actividades. ¿Para qué está Novel? ¿Qué les ofrece Novel de especial? Novel es un recurso de información disponible a través de Internet que les permitirá revisar información usada en la resolución de problemas tecnológicos, problemas de las ingenierías. Es un contenido publicado por más de 150 diferentes editoriales y tiene esa característica muy especial, que es un contenido aplicado, es contenido que ha sido recomendado por expertos que están trabajando, están laborando en la industria y nos han recomendado a ese contenido porque han sido de provecho en sus actividades, en el desarrollo de sus actividades, en proyectos, en corrección de ajustes de proyectos, corrección de problemas y entonces problemas tecnológicos. Novel hoy día es una herramienta que conecta el usuario el alumno de las ingenierías a la aplicación de las ingenierías, de cómo ofrece información de cómo la teoría puede ser usada en la práctica, en la aplicación de la teoría. Entonces es usado hoy día como una herramienta de muchísimo valor para permitir la comprensión de cómo la teoría puede ser usada o es usada en la práctica, en la resolución de problemas aplicados tecnológicos. Novel les ofrecerá acceso a casi 3.000 títulos, que son libros, estudios de casos, planillas, guías de uso, manuales operativos, normas regulatorias y objetos interactivos. Además del texto completo, objetos interactivos estarán disponibles para ustedes. Hay una énfasis
para ese contenido, para esas disciplinas que se encuentran aquí en esa pantalla, las ingenierías civil, química, eléctrica, electrónica, mecánica, biotecnología, todo el contenido ofrecido por esas casas editoriales, esos socios editoriales, que son los principales y más relevantes para las tecnologías aplicadas. Entonces, como les comenté y pronto les demostraré, Nobel les ofrecerá la posibilidad de uso de acceso a contenido aplicado a través de un motor de búsqueda optimizado para entregar, a través de una búsqueda básica, avanzada, numérica, acceso al texto completo y a las ecuaciones que se encuentren en ese texto completo, a las tablas, gráficos que se encuentren en ese texto completo. Hay recursos de integración de Nobel con navegadores, con planillas electrónicas. Hay recursos, herramientas que son muy relevantes para los investigadores, alumnos, como la tabla de los elementos químicos y el convertidor o un convertidor de unidades, porque son herramientas de uso diario. Les comento, hay contenido o herramientas un poco, hay otras herramientas que pronto les demostraré, pero quisiera comentarles que el contenido en texto completo estará disponible para el acceso remoto sin conexión de Internet para los que se hayan registrado en la plataforma, usando su dirección institucional de la URP. Entonces, el usuario podrá conectarse desde su tableta, descargar el contenido en texto completo para cuando no tenga acceso a Internet, pueda revisar el texto completo desde su tableta o dispositivo móvil o lo que sea. Aquí hay algunas empresas, podrán visualizar algunas empresas que suscriben a nuestro contenido y bueno, es una herramienta que usualmente digo con Nobel y sin Nobel, sin información aplicada, sin información confiable, sin información segura, no hay cómo desarrollar o tener certeza de que el resultado de un proyecto será lo que esperamos nosotros. Entonces ahí vemos a dos proyectos, un sin Nobel y otro con Nobel. Es una broma simplemente de lo que se hace con las ingenierías aquí en Brasil. Hay algunos títulos de interés para las diferentes carreras que son ofrecidas por la URP. Entonces ahí son ejemplos simplemente de contenido ofrecido y como veremos en la demostración, es contenido todo muy aplicado. Entonces, ingresaremos a través de la página de la biblioteca, como les comenté, a través de la intranet, y desde ahí llegaremos a esa pantalla, que es la pantalla principal de acceso al servicio, al recurso Nobel. Nobel estará disponible para apoyarles en la resolución de problemas sencillos, como por ejemplo, indicar la cantidad de el número de prótones de un átomo del potasio. O entonces algo un poco más complejo, como por ejemplo calcular la velocidad de despegue de un avión basado en las características de ese avión y del aeropuerto. Entonces, son preguntas usuales, frecuentes, que podrán ser contestadas basado en información segura, científica, que ha sido usada, producida en especial para la resolución de problemas. Ejemplos de búsqueda y hay ejemplos de estudios de casos. Si desean ustedes acceder a estudios de casos de Nobel, tenemos a un conjunto extenso de ejemplos de estudios de casos, en donde se presenta el problema de las ingenierías, el problema tecnológico, la solución y el impacto. Muchas veces de tiempo, cómo se ahorró el tiempo, cómo se ahorró
en plata. Entonces, hay diferentes ejemplos verdaderos que han sido obtenidos basado en contacto con nuestros clientes. Vamos entonces a la plataforma. Aquí vamos a la plataforma. Sí, en esa página. Me estoy logueado aquí en la plataforma. Al lado derecho se ve Luis Barinski, URP. Estoy logueado en la cuenta de Ricardo Palma para acceder a Nobel, para hacer uso del contenido. Desde el lado izquierdo hay están las opciones del menú vertical. Entonces hay una opción para volver a esa página inicial, hay una opción para la búsqueda numérica por propiedad. Les demostraré el uso de esa propiedad. Aquí está la opción de My Nobel, que me permitirá revisar todo el contenido que haya guardado yo bajo mi nombre para compartir con otros y para mantener una referencia a ese contenido o al contenido, por ejemplo, que haya usado como referencia de una disciplina que haya usado yo en una carrera en la URP. Aquí está la opción de Browse, que me permitirá visualizar el contenido. Entonces, desde aquí yo podré simplemente hojear los diferentes títulos que se encuentran disponibles para las diferentes colecciones, que suman algo como 3.000 títulos, que están disponibles en texto completo para ustedes. Al lado derecho está el botón para visualizar todo el contenido suscrito o ofrecido por Nobel, que suman 10.000 títulos. Eso les sería quizá de interés simplemente para identificar algo que sería usado, recomendado para la resolución aplicada de problemas. Aquí está al lado izquierdo, una vez más, el botón de Equations. Ese botón de Equations me llevará a una pantalla de todas las ecuaciones que están disponibles en Nobel y les demostraré el uso de esas ecuaciones. Un poco más abajo aquí en el menú vertical está la opción de Unit Converter, el convertidor de unidades, que simplemente facilitará, agilizará el proceso de conversión de unidades. Y cuando quiera yo crear nuevas unidades, desde aquí simplemente le doy un clic o identifico las unidades de mi interés para crear una nueva unidad para que sea usada en ese convertidor de unidades. Desde aquí encontraré tablas de conversión del acero y bueno, eso es todo para el convertidor de unidades. Al lado izquierdo, en el menú vertical, la última opción, More Tools, me presentará la opción de acceso a la tabla de los elementos periódicos, que es una tabla confiable a los datos de los elementos básicos químicos. Entonces, desde aquí yo puedo revisar toda la información desde una fuente confiable. Al lado izquierdo, en More Tools, hay algunas opciones o herramientas de integración y igual hay aquí una opción de acceso a las calculadoras de vapores. Entonces, esos son todos recursos que apoyan en el proceso de resolución de problemas para los ingenieros. Pero antes de eso, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente una búsqueda. Entonces, en ese momento buscaremos algo que quizá sea de interés para ustedes. Por ejemplo, Industrial Engineering. Esa es una búsqueda muy amplia. Mientras estoy tecleando términos, la plataforma me recomienda algunas sugerencias de temáticas o de títulos y después al lado izquierdo, en la pantalla de resultados, obtengo algunos conceptos que podrán ser usados para filtrar un poco más el contenido. Entonces, magnetron, ingeniería industrial, y aquí obtenemos el contenido para esa temática. Los resultados podrán ser ordenados por relevancia, que es la frecuencia, o entonces por la fecha de publicación. Y aquí están las pestañas que me permitirán revisar el contenido de ingeniería industrial en Nobel. Entonces, desde aquí, si me voy a la pestaña Definitions, encontraré definiciones
ofrecidas por enciclopedias y diccionarios, para que pueda comprender el uso de aquella expresión en la publicación científica. Entonces, ¿cómo es usado el término o la expresión Industrial Engineering? Entonces, aquí están diccionarios e enciclopedias. Aqui ao lado estão bases de dados, gráficos e tablas, equações. Então, aqui estão as equações que estão disponíveis para esse tema, muito genérico, muito amplo. Sim, é que para uma demonstração, escolhi simplesmente uma temática muito genérica para demonstrar melhor o uso da plataforma. Então, escolhi, le di um clique acá em la pestaña Equations para ligar al listado de ecuaciones relacionadas con ingeniería industrial y llegué a esa pantalla que me permitirá el acceso a esa ecuación. Si le doy un clic en la ecuación, abriré el editor de ecuaciones, al cual podré añadir símbolos matemáticos para ajustar la ecuación que deseo hacer uso. O entonces, si en ese caso simplemente requiero yo el resultado de la ecuación que se encuentra acá en las cajitas verdes, lo que puedo hacer es simplemente indicar en la hoja de aquella ecuación el valor que deseo usar para obtener el resultado para aquella ecuación aquí en la cajita verde. Y desde aquí podré simplemente descargar essa equação ajustada ou não, com o valor que requero eu em formato PDF. Ou então exportar em formato Excel. Ou, bueno, então, desde aí, eu poderei simplesmente avançar com o processo de investigação ou resolução de problema ou desenvolvimento de um projeto basado no resultado da equação, ao revés de acceder al título o al texto completo y desde allá tratar de programar esa ecuación. Entonces aquí está la ecuación de una manera sencilla para el uso directo, pronto, desde ahí de la plataforma Novel. Si le doy un clic en Books Text, podré filtrar por diferentes tipos de texto, de contenido en formato texto. Entonces hay estudios de casos que, como verán ustedes, son muy relacionadas a la práctica de las ingenierías. De cierto que ese no es buen ejemplo porque es muy general y hay contenido en texto completo. Si le doy un clic acá en texto completo, podré ingresar directamente al texto completo usando el mismo navegador. Novel no requiere la instalación de ningún plugin, de ningún add-in al navegador para que se pueda visualizar el contenido, manejar el contenido. Entonces, desde aquí, yo podré revisar el contenido ofrecido por ese título y acceder al texto completo de ese título. Una vez más, desde el navegador. Aquí podré avanzar con el texto para revisar el texto y desde aquí podré revisar el índice de contenido para ese título y darle un clic en Save. Por ejemplo, aquí se encuentra el botón de Save, guardar. ¿Para qué me sirve ese botón de Save? Como les comenté al inicio, estoy logueado en la plataforma con mi usuario de la ORP. Entonces, desde ahí yo podré guardar en ese perfil, en mi Novel, My Novel, podré guardar toda la información. Entonces, desde aquí yo podré simplemente crear una carpeta para guardar o indicar ingeniería industrial, por ejemplo, industrial. O entonces el título de una disciplina para que pueda yo crear un listado de referencias que podría, o bibliografía que podría ser compartida con otros. Aquí hay una opción para compartir el enlace a esa sección de texto completo con otros a través de un mensaje de correo electrónico. Está la opción para descargar en formato PDF esa sección y aquí está la opción para crear una referencia bibliográfica a esa sección, simplemente en formato APA o entonces si deseo exportar a un otro gestor
de referencias bibliográficas, aquí están las opciones. Entonces, eso es lo que puedo hacer aquí sobre el texto. Y por último, puedo marcar y añadir comentarios al texto mientras estoy revisando el texto que me sea de interés. Entonces, eso es lo que puedo hacer aquí en Navi para visualizar el texto completo. Si vuelvo a través del navegador, de las opciones de navegación en la plataforma, vuelvo a la página de resultados y aquí, como les comenté, encontré a libros, podré encontrar gráficos y tablas. Si le doy un clic acá en gráficos, por ejemplo, podré simplemente visualizar algunos gráficos que se encuentran en el texto completo ofrecido por Navi. Entonces, si reviso el texto completo, usualmente lo que vería sería eso que se encuentra aquí. Entonces, un gráfico en un documento PDF digital, en un documento digital. Pero aquí en Navi, ese gráfico ha sido convertido en ese gráfico, un gráfico interactivo. ¿Y eso por qué? Bueno, supongamos que quisiera yo simplemente obtener las coordenadas, los valores de las coordenadas para algunos puntos aquí en esas curvas o rectas que se encuentran en ese gráfico. Bueno, requiero, sí, para complementar la información de mi proyecto, requiero las coordenadas para ese punto, para ese otro punto, para ese otro punto y de ese otro punto y ya, listo. Entonces lo que hice yo fue darle clics sobre las curvas y en los puntos de mi interés. Y al lado izquierdo aquí en la tabla obtuve las coordenadas para aquellos puntos, para esa curva o ese gráfico, perdón. Y desde aquí lo que podré hacer será simplemente añadir esa información a mi Navi o entonces exportar esa información en formato HTML o Excel. Porque lo que requiero yo en ese momento es obtener, hacer uso de esos datos que se encuentran aquí en esa tabla como datos de apoyo al avance, al seguimiento de mi investigación. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente exportar esa información en formato HTML o Excel. O entonces, si deseo exportar en formato PDF para documentar, o entonces JPEG, podré generar una imagen que podrá ser añadida a mi reporte de investigación. Hay tablas que igualmente son ofrecidas en Navi, tablas interactivas. ¿Qué son las tablas interactivas? Son tablas que han sido convertidas en planillas. Entonces, desde aquí le he dado un clic en una tabla interactiva y aquí tengo las columnas que pueden ser movidas aunque esté aquí en el navegador. Entonces, yo podré ajustar o visualizar los datos como quiera yo, como si estuviera en un editor de planillas. Y después, lo que podré hacer yo desde aquí será simplemente, guardar esa información en mi Navi, como les comenté, en una carpeta escogida por mí, o entonces podré exportar esa tabla en formato Excel. ¿Por qué? Porque en formato Excel podré hacer uso de manera rápida de toda la información que me ofrece esa tabla, que se encuentra en un libro. Sí, aquí está la tabla. Entonces tenemos la tabla en formato imagen o digital y aquí tenemos en formato editable, en formato que puede ser exportado y ofrecerme los datos para pronto uso. Entonces, eso es lo que me permite hacer Navi mientras estoy revisando el contenido. Pero, como les comenté, ese es un tema muy genérico, simplemente para demostrarles cómo buscar en Navi o qué podrán sacar en Navi, pero podría buscar, por ejemplo, Industrial Sustainability, algo un poco más complejo,
para saber de procesos de información de sustentabilidad, definiciones, o entonces podría, aquí al revés de buscar las dos palabras así separadas por un espacio, podría añadir los operadores booleanos, el and, el or o el not, o podría hacer uso del comodín, el asterisco o el punto de interrogación, o podría ejecutar una búsqueda por una expresión, industrial use, por ejemplo, añadiendo las comillas. Y aquí está la opción de búsqueda avanzada por título, autor, editorial. Y por último, quisiera comentarles sobre la opción de búsqueda, volviendo a la pantalla inicial, la búsqueda por propiedad. Esa es una opción que me permite indicar para a la plataforma que busco información sobre el loro, por ejemplo. Entonces aquí está la estrategia de búsqueda, busco contenido para el loro. Hay 644 resultados para el loro, pero adicionalmente a la palabra que busco yo, a la sustancia que busco yo, deseo indicar la propiedad que es de mi interés en ese momento. Entonces, es la densidad, es la velocidad, es una propiedad química o térmica. Entonces, desde aquí yo podría, por ejemplo, temperature, filtrar para las propiedades que se encuentran en esos resultados que me ofrecen algo sobre la temperatura. Y entonces desde aquí encuentro 44 resultados que están relacionados con la temperatura del loro, pero si en ese momento quisiera yo indicar un valor exacto para la temperatura de mi interés, una temperatura exacta expresa en cualquiera que sea de esas unidades, yo podría indicar o entonces buscar a un rango. Entonces lo que busco yo es algo entre 100 grados Celsius y 200 grados Celsius para el loro. Y entonces desde aquí yo le daría un clic en los resultados y encontraría justo aquel contenido del loro entre las temperaturas de 100 y 200 grados Celsius. Les comento que cuando ejecuto una búsqueda numérica, como es ese ejemplo, es una búsqueda por números y no caracteres que se ven como números, porque desde ahí se ha guardado la información de manera diferente en la plataforma. Entonces, los números son números, no son texto que se ven como números. Entonces, eso sería todo. Al final de una revisión bibliográfica de búsqueda por información, accedería a esa opción aquí de Mi Novel. Y desde aquí yo podría revisar las carpetas, las diferentes carpetas con contenido seleccionado de la bibliografía para una disciplina, como les comenté, o para un proyecto. Y desde aquí yo podría compartir esa bibliografía de una manera muy sencilla, dándole un clic en Share, para compartir esa carpeta con el acceso a esa carpeta con otros, mis compañeros de investigación, de una manera muy sencilla, para que pudieran revisar esos textos, esa información, o entonces añadir información adicional. Eso es Novel. Novel está para ofrecerles información aplicada para las ingenierías. Los artículos científicos no se encuentran aquí en Novel. Novel no les ofrecerá información de pura investigación. Novel ofrecerá contenido que les permitirá identificar las mejores prácticas para la teoría de las ingenierías y tecnologías. Para eso está Novel. Bueno, eso sería todo de mi parte para la presentación. Detendré ahora la grabación y revisaré las